En una carretera olvidada por el tiempo, donde los árboles susurran historias de un pasado sombrío y las estrellas se esconden tras las nubes, existe una leyenda que ha dejado cicatrices en la memoria de los pocos que se atreven a recorrer la Ruta 13. Una historia que nadie quiere recordar, pero que siempre regresa con el caer de la noche. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Un joven repartidor emprendió el viaje de regreso a casa después de un largo día de trabajo. Pero jamás creyó en supersticiones. Son solo cuentos para asustar a los tontos, pensó mientras encendía la radio para escuchar música y mantenerse despierto. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por los faros de su viejo coche. A medida que avanzaba, los árboles que bordeaban el camino parecían inclinarse más y más hacia la carretera, como si quisieran engullirla. Marcos notó que la señal de radio comenzó a fallar, dejando un inquietante silencio que solo era roto por el ruido de las ruedas sobre el asfalto agrietado. De repente, a unos 100 metros adelante, Marcos divisó una figura en el borde de la carretera. Era un hombre alto, envuelto en una gabardina oscura, inmóvil bajo el leve resplandor de un solitario faro de carretera. Sin pensar demasiado, Marcos redujo la velocidad, intrigado por la figura que permanecía de espaldas, como si esperara algo. Al acercarse, notó algo extraño. El hombre no tenía ningún reflejo de luz en su cara, como si estuviera envuelto en una sombra más densa que la propia noche. Marcos detuvo el coche a unos pocos metros y bajó la ventanilla, dispuesto a ofrecer ayuda. «Oye, amigo, ¿necesitas un aventón?», gritó con voz temblorosa. El hombre giró lentamente sobre sus talones, y el corazón de Marcos se detuvo al ver la ausencia de rasgos en su rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa y pálida, como cera derretida bajo la luz. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, y su instinto le gritó que acelerara y huyera de allí. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre sin rostro se inclinó hacia la ventanilla. Marcos se paralizó, incapaz de moverse o apartar la mirada de esa horrible nada que lo observaba. Sentía como si aquel ser pudiera ver a través de su alma, revelando todos sus miedos y secretos más oscuros. De repente, el aire se tornó helado, y una sensación de terror incontrolable invadió a Marcos. Sin pensarlo dos veces, pisó el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante. Miró por el retrovisor esperando que el hombre desapareciera en la oscuridad, pero lo que vio le hizo soltar un grito de puro horror. Allí, sentado en el asiento trasero, el hombre sin rostro lo observaba. Aunque no tenía ojos, Marcos sentía su mirada fija en él, penetrante y pesada. Las luces del coche comenzaron a parpadear, y un zumbido ensordecedor llenó el habitáculo. Los dedos de Marcos temblaban en el volante, tratando de mantener el control mientras el coche se deslizaba de un lado a otro en la carretera. Entonces, el hombre sin rostro levantó una mano y la colocó suavemente en el hombro de Marcos. Al contacto, un frío tan intenso atravesó su cuerpo que su visión se volvió borrosa y su respiración se volvió errática. El pánico lo consumió, y con un último esfuerzo giró el volante con todas sus fuerzas. El coche salió de la carretera, estrellándose violentamente contra un árbol. El impacto fue brutal, lanzando a Marcos contra el parabrisas y dejándolo inconsciente. A la mañana siguiente, un grupo de excursionistas encontró el coche destrozado al lado de la Ruta 13. No había señales del conductor, pero en el asiento trasero,
Cubierto por cristales rotos, encontraron una gabardina oscura, perfectamente doblada y sin una sola mancha de sangre. Los rumores se esparcieron rápidamente, y aunque la policía buscó durante semanas, Marcos nunca fue encontrado. Algunos dicen que aún vaga por la Ruta 13, atrapado entre dos mundos, mientras que otros aseguran que el hombre sin rostro continúa esperando, buscando a su próxima víctima. Y así, la leyenda del hombre sin rostro en la Ruta 13 sigue viva, una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar la oscuridad. Porque en esa carretera hay cosas peores que la muerte, cosas que te roban no solo la vida, sino también el alma. Existe una carretera que pocos se atreven a recorrer de noche. Es conocida como la carretera del bosque oscuro, y los que han tenido la desgracia de transitarla aseguran que, en las noches de luna llena, una figura espectral aparece buscando algo o alguien. Era una noche fría y brumosa cuando Clara, una joven fotógrafa, decidió tomar un atajo a través de la carretera del bosque oscuro. Había terminado tarde una sesión de fotos y quería llegar a casa lo antes posible. Confiaba en su GPS. Aunque no estaba muy familiarizada con esa ruta, la carretera era angosta y serpenteante, bordeada por altos árboles cuyas ramas se entrelazaban en lo alto, creando un túnel natural que oscurecía aún más la noche. A medida que avanzaba, Clara notó que la niebla se volvía más densa y espesa, dificultando la visibilidad. Redujo la velocidad y encendió las luces antiniebla, pero la sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella. La radio emitía estática, y un extraño silencio se instaló dentro del coche, como si el bosque entero contuviera la respiración. De repente un movimiento captó su atención. A través de la niebla, Clara divisó una figura de blanco al lado de la carretera. Era una mujer, vestida con un desgastado vestido de novia, con la mirada perdida en el bosque oscuro que la rodeaba. Clara frenó instintivamente, sintiendo una mezcla de sorpresa y compasión. Bajó la ventanilla del coche y preguntó: ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? La mujer giró la cabeza lentamente hacia Clara. Su rostro estaba pálido y sus ojos, vacíos y oscuros, parecían mirar a través de ella, hacia un punto distante y desconocido. Sin decir una palabra, la mujer asintió suavemente y se acercó al coche. Clara, aún algo insegura, abrió la puerta del acompañante y dejó que la mujer subiera. Mientras la extraña se acomodaba en el asiento, Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si el aire alrededor se volviera repentinamente gélido. La mujer se quedó en silencio, mirando hacia adelante sin siquiera pestañear. Clara intentó romper la tensión con una pregunta: ¿A dónde te llevo? Antes de que pudiera terminar, la radio se encendió de repente, emitiendo una canción antigua y distorsionada. Un vals que sonaba como si viniera de otra época. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, esperando que alguna conversación alivianara la creciente sensación de terror. Pero la mujer permaneció en silencio, con sus manos apretando un ramo de rosas blancas marchitas, tan fuerte que los pétalos comenzaron a caer, desintegrándose en el aire. Fue entonces cuando Clara vio algo que la dejó sin aliento. Un segundo rostro, pálido y espectral, emergía lentamente de... Era un rostro masculino, con ojos vacíos y una expresión de dolor profundo. Clara gritó, perdiendo el control del volante por un segundo,
Pero cuando volvió a mirar, el rostro había desaparecido. La mujer se giró hacia Clara y por primera vez habló, con una voz que era un susurro helado. Nunca llegué a la iglesia. Antes de que Clara pudiera responder, la mujer se desvaneció en el aire, dejando solo el rastro de las rosas marchitas esparcidas por el asiento y un aroma a flores podridas que llenó el coche. Temblando y sin poder creer lo que acababa de suceder, Clara pisó el acelerador y condujo lo más rápido que pudo hasta salir del bosque. Al llegar al pueblo más cercano, se detuvo en una estación de servicio y salió del coche, respirando profundamente el aire fresco. El encargado de la estación notó su estado y se acercó, preocupado. ¿Estás bien?, le preguntó. Clara asintió, todavía en shock. Vi algo en la carretera. Una mujer con un vestido de novia. Desapareció de repente. El hombre la miró con una expresión seria y preocupada. No eres la primera que dice eso, dijo en voz baja. Hace muchos años, una joven iba de camino a su boda cuando su coche derrapó en la carretera del bosque oscuro. Murió antes de llegar a la iglesia. Desde entonces, algunos dicen que su espíritu sigue esperando a que alguien la lleve hasta allí, buscando completar su viaje inconcluso. Clara miró hacia su coche, aún viendo las rosas marchitas en el asiento. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, mientras comprendía que había sido testigo de algo más allá de lo comprensible. Una conexión con el mundo de los espíritus. Una advertencia de que algunas almas nunca encuentran la paz. Desde esa noche, Clara decidió nunca más tomar atajos, sabiendo que en algunas carreteras, los fantasmas del pasado aún buscan lo que nunca pudieron alcanzar en vida. Hay una vieja gasolinera abandonada. Los lugareños cuentan historias sobre ella, relatos de desapariciones inexplicables y voces en la noche. Pero entre todas esas leyendas, hay una que destaca, la del viejo de la gasolinera. Muchos afirman haberlo visto, siempre al caer la noche, siempre buscando algo o a alguien. Era una noche oscura y sin luna cuando Javier, un joven viajero que atravesaba el país, decidió tomar una ruta menos conocida para acortar su camino. Su coche, un viejo sedán, había empezado a toser y a fallar en medio del vasto desierto y necesitaba encontrar una gasolinera pronto. El marcador de gasolina estaba peligrosamente cerca del rojo y no había ni una señal de civilización a la vista. Después de unos interminables kilómetros de oscuridad y desolación, Javier divisó un letrero casi ilegible que decía «Gasolinera». Aceleró, sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión. La estructura de la gasolinera emergió de la penumbra como una reliquia olvidada. Los vidrios rotos, los surtidores oxidados y las luces de neón parpadeando débilmente en un último aliento de vida. Todo el lugar parecía sacado de una película de terror, y una sensación de inquietud le recorrió la espalda. Bajó del coche y caminó hacia la pequeña tienda de la gasolinera. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, esta chirrió con un sonido agudo y prolongado. El interior estaba tan desolado como el exterior. Las estanterías vacías acumulaban polvo, y una densa telaraña cubría una caja registradora que parecía no haber sido tocada en años. Justo cuando Javier pensaba que el lugar estaba completamente abandonado, una voz ronca y baja resonó desde las sombras del fondo. ¿Necesitas gasolina, muchacho? Javier se giró rápidamente y vio la figura de un hombre mayor, encorvado y de rostro arrugado, que lo observaba desde detrás de un mostrador. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, y una sonrisa extraña y torcida se dibujaba en su cara. Parecía estar allí desde tiempos inmemoriales, como si fuera parte del lugar mismo. ¿Funciona esta gasolinera?, preguntó Javier, tratando de mantener la calma.
El viejo asintió lentamente. Sus movimientos eran torpes y deliberados. Oh, sí, funciona, pero no te recomiendo quedarte aquí mucho tiempo. Este lugar tiene su historia. Mientras el viejo hablaba, Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en la voz del hombre que lo hacía sentir incómodo, como si cada palabra que pronunciaba ocultara un significado más oscuro. El viejo le hizo un gesto para que lo siguiera fuera de la tienda. Caminando hacia los surtidores, el hombre empezó a llenar el tanque del coche de Javier con una manguera que parecía tan vieja como la gasolinera misma. El joven miró a su alrededor, notando que no había rastro de otros vehículos ni señales de que alguien más hubiera estado allí en mucho tiempo. El viento empezó a soplar más fuerte, silbando a través de los edificios ruinosos y levantando nubes de polvo. Fue entonces cuando Javier escuchó algo que lo hizo detenerse. Era un susurro, apenas audible, pero definitivamente real. Venía desde el otro lado de la gasolinera, detrás de un viejo cobertizo de ruido. Sus ojos se volvieron más oscuros y su sonrisa desapareció. Hay cosas que es mejor no escuchar, muchacho. Este lugar guarda muchos secretos. Algunos dicen que las almas de los que se perdieron aquí nunca encontraron la salida. Javier, inquieto, caminó hacia el cobertizo, sintiéndose atraído por los susurros. Al abrir la puerta, vio un pequeño cuarto oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que entraba a través de las grietas del techo. En el suelo, había un círculo de huellas polvorientas que se movían en círculos, como si alguien hubiera estado caminando allí sin parar. De repente, sintió una presencia detrás de él. Al girarse, vio al viejo de pie en la puerta, observándolo con una mirada vacía. Esas huellas son mías. Dijo el viejo con una voz que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Estoy aquí, atrapado, desde hace más tiempo del que puedo recordar. Y tú, Javier, ahora eres parte de este lugar también. Antes de que Javier pudiera reaccionar, el viejo levantó una mano temblorosa y apuntó hacia él. En un instante, Javier sintió una oleada de frío abrumador recorrer su cuerpo, paralizándolo en el lugar. Javier despertó al amanecer, tirado en el suelo polvoriento del cobertizo. El viejo había desaparecido, y la gasolinera parecía aún más ruinosa que antes. Su coche seguía allí, con el tanque lleno de gasolina, pero algo había cambiado. El mundo a su alrededor se sentía diferente, como si estuviera separado por un velo invisible. Con el corazón acelerado y la mente confusa, Javier subió a su coche y salió de allí a toda velocidad, sin mirar atrás. Mientras conducía por la carretera vacía, miró por el espejo retrovisor y por un breve segundo le pareció ver al viejo de la gasolinera sentado en el asiento trasero, con esa misma sonrisa torcida. Aceleró más, sintiendo que el viento aullaba a su alrededor, susurrando historias de aquellos que se habían perdido en la gasolinera y nunca habían vuelto a ser los mismos. Javier sabía que había escapado, pero también sabía que una parte de él siempre permanecería allí, atrapada en el tiempo, junto al viejo de la gasolinera abandonada. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscríbete. Eso me ayuda mucho a seguir creando videos como este.